Él ha planeado para su pueblo. Entonces, nada más déjenme. Si no, no hay problema. Vamos a hacerla a la antigüita. Creo que no me puedo enlazar. Ahí está. Espero que ya no haya problema. Si se va pasmando, pues ya nos seguimos así. ¿Ok? Ok, bueno. Quiero que vean todos y pongan mucha atención al video que quiero ponerles. Por favor, pongan mucha atención. Vamos a ponerlo. Si le das play, por favor. Sag mal, Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du denn eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Mit den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps? Geh mal bitte einen Schritt zur Seite. Was denn? Muchas gracias. La clase del día de hoy se llama propósito. Y no tengo notas, así que me voy a salir y le voy a pedir a Mayra que le vaya dando play, pero espérame, yo te voy diciendo. Sí, no sé qué le pasó a mi máquina. Desde un principio estaba un poquito mal, pero bueno. Quiero hablarte acerca de propósito. Si te diste cuenta, este video fue un video muy famoso que me imagino que la mayoría de nosotros vimos. Y en este video tú vas a encontrar a una hija regalándole a su papá un iPad, una tablet, ¿no? Y estando ya en la cocina, si se dieron cuenta, la hija le pregunta a su papá: papá, ¿te gustó el regalo? ¿Te gustó la tablet? Y el papá le dice: sí, claro que sí, ¿no? Y le pregunta acerca de las aplicaciones y de las apps, y que si no había tenido problemas con ellas. Y el papá dijo no, y empezó a mostrarle cómo él usaba la tablet. Y algo interesante es que este hombre no había entendido el propósito de su regalo. Y este propósito no era el propósito por el cual él estaba usándola. Él entendió que era una tabla, y era una tabla muy bonita y muy moderna, pero realmente no era el propósito por el cual se lo habían regalado. Sin embargo, él había confundido el propósito. Y el día de hoy, antes de seguirme, creo que faltó la ofrenda semanal. Exactamente, gracias. Antes del video venía la ofrenda, pero bueno, esta es la ofrenda semanal para todos los líderes de charla, antes de yo seguirme. Primera de Crónicas, capítulo 16, y dice, versículo 29 en la NTV: denle al Señor la gloria que merece, lleven ofrendas y entren en su presencia, adoren al Señor en todo su santo esplendor. ¿Ok? Esta es la ofrenda semanal para que la puedas compartir. Primera de Crónicas 16, 29. ¿Ok? Bien, hablamos de propósito, sigamos en el propósito. Bien, muchos de nosotros no alcanzamos a entender que Dios, desde antes de que nosotros naciéramos, y esto es para todos, absolutamente todos, para los que estamos en este lugar y para los que no lo están, Dios nos creó con un propósito. Todos, absolutamente todos, fuimos creados por Dios con un propósito. El gran desafío para todos los seres humanos, especialmente para los que somos creyentes, es descubrir cuál es el propósito por el cual Dios nos creó. ¿Cuál es el propósito? Propósito tiene que ver con, en una definición más teológica, más bíblica, es el sentido u objetivo que tiene o que posee una vida. Y el propósito nos ayuda para poder responder a algunas interrogantes que todos en algún momento nos hemos hecho. Número 1, ¿quién soy? 2, ¿por qué estoy aquí? Y sobre todo, ¿hacia dónde voy? Cuando tú y yo tenemos claro cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, es muy fácil poder contestar estas preguntas. Estos cuestionamientos que toda la vida, que en algún momento de la vida nos vamos a hacer. Pero si no tenemos un propósito, si no tenemos claro, si no tenemos definido, identificado cuál es ese propósito, va a ser muy sencillo de que te extravíes. Incluso
de que te deprimas y de que, como a muchos hoy en día, incluso intentes hasta suicidarte. ¿Por qué? Porque tu vida no tiene un sentido, tu vida no tiene un propósito. Todos, absolutamente todos, tenemos un propósito. Y he platicado con algunos hermanos y he hablado acerca de eso, del propósito. Y como buenos creyentes me dicen, sí, yo creo que Dios tiene un propósito para mi vida. El gran problema es que no he alcanzado, no lo he descubierto. Aún no encuentro cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y sabes, es muy interesante y hasta gracioso, porque muchos están viviendo, navegando en su propósito sin muchas veces darse cuenta. Algunos van a perder la vida, van a morir sin haber entendido que Dios ya los había colocado en ese propósito, en ese plan perfecto para su vida y jamás se dieron cuenta. La semana pasada tuve el privilegio de ser invitado con mi familia a una de las bodas más bonitas a las cuales me han invitado. Y en esta boda de este joven, me acuerdo que la ceremonia fue muy especial, el lugar era muy especial, los detalles fueron increíbles, estábamos ya comiendo, yo ya había saludado a la gran mayoría y de repente mi esposa me dice, oye, quiero ir a saludar a Genaro, a su papá. Genaro fue un hombre que hace ya muchos años dejó de ser discípulo. Él tiene 2 hijos, uno de ellos, el mayor, era el que se estaba casando, el menor, el segundo también dejó de venir a la iglesia, tomó sus propias decisiones, pero el que se quedó en la iglesia se estaba casando y fue una ceremonia muy especial. Y yo me acuerdo que mi esposa me dice, oye, no he saludado a Genaro, no he saludado a su papá. Yo ya lo había saludado, pero mi esposa me dijo, vamos a saludarlo. Ok, ya pues nos levantamos, había terminado ya la comida, ya venía el baile, ya estaba todo ahí el relajo. Y me acuerdo que cuando me acerqué a él, nos acercamos, lo saludamos, les hablamos acerca de mi perro, porque él amaba a mi perro. Y me dice, todavía está vivo mi perro. Y le contamos, empezamos a platicar y bromear algunas cosas. Y cuando nos despedíamos para irnos nuevamente a nuestra mesa, me dice, muchas gracias. Muchas gracias porque todo lo que está pasando en este momento es gracias mucho por ustedes. Y yo me quedé como, gracias. Pero me fui a la mesa, me senté y me conmovió mucho las palabras, poder entender lo que él estaba diciendo. Porque Dios ya tenía un propósito para ellos, para cada uno. Pero yo había perdido de vista que yo había estudiado la Biblia con él. Hacía ya muchos más años antes. Y que él un día trajo a sus hijos en un partido de fútbol famoso que tuvimos todos los hombres de la iglesia. Y ahí fue cuando su hijo comenzó a estudiar la Biblia. Sus 2 hijos comenzaron a estudiar la Biblia. Y ahí fue cuando yo entendí, wow, a veces perdemos de vista que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y yo lo había olvidado, honestamente. No le había dado tanta importancia. Pero cuando él dijo eso, me sentí conmovido por Dios. Porque dije, wow, Dios usa nuestras vidas de una manera tan especial y a veces perdemos de vista eso fácilmente. Muchos hoy en día están caminando, transitando en su propósito sin darse cuenta que están caminando en él. Y eso, hermano, amigo, es muy importante que lo entendamos el día de hoy. Jesús, un día en Juan capítulo 2, dice la Biblia que llegó al templo en Jerusalén, entró. Marcos en el capítulo 11 dice que observó. Entró y observó, pero Juan, y dice que en el verso 15, más adelante de Marcos 11, que al otro día se presentó en el templo. Primero lo observó. Y Juan, capítulo 2, dice que de una manera intempestiva, poco inusual en Jesús, pero incluso hasta violenta, furioso, enojado, va y enfrenta a la multitud. Y comienza a pedirles que salgan del templo. ¿Por qué? Porque habían desvirtuado el propósito. Porque habían violentado el propósito del por cual se había creado ese lugar. Jesús estaba molesto porque ellos habían perdido el sentido del propósito del por qué existía ese lugar. Y muchas veces, como en el video que vimos, nosotros podemos perder de vista ese regalo que Dios nos ha dado,
que es un propósito. En nuestras manos está, de verdad, tú y yo tenemos la facultad y el poder de echar a perder ese propósito. Tú y yo somos, Dios nos otorga esa bendición de poder tomar el propósito y llevarlo a cabo, o simple y sencillamente decirle a Dios no. Simplemente yo no pienso ni creo ni me interesa eso. Y Dios respeta eso. Decía Luis Ángel, Dios es un caballero, Jesús es un caballero, y es verdad. Todos absolutamente tenemos un propósito y Dios nos lo ha regalado. Quiero que vayamos a Josué, por favor. Vamos a estudiar el libro de Josué y vamos a leer algunos versículos. Y aunque lo vamos a hacer no de la manera tradicional con la que se lee el capítulo 1 de Josué, que es generalmente a partir del verso 5 en adelante, hoy vamos a enfocarnos brevemente para hablar acerca de propósito, del tema que estamos desarrollando en Josué del 1 al 7, pero el enfoque básicamente va a ser llevado hacia los primeros versículos. Vamos a leer. Josué capítulo 1, verso 1 al 2. Dice la Biblia: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes los israelitas. La siguiente, por favor, versículo 3. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Versículo 5. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Este es un pasaje muy importante en la historia del pueblo de Israel. Es una gran transición. Es una transición que están viviendo. Salir de la esclavitud para poder tomar la tierra prometida. Y Dios le habla a Josué. Y esta historia de todo el libro de Josué comienza con una frase en el versículo 2 muy fuerte. Dios le comunica a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú vas a ser el responsable de tener que guiar a este pueblo a la tierra prometida. Moisés, quien dice el libro de Éxodo capítulo 33 versículo 11, describe a Moisés como un siervo, como un hombre con el cual Dios podía platicar, podía hablar como cara a cara, como quien habla con un amigo. La Biblia describe a Moisés, el gran hombre de Dios, el gran profeta, el gran legislador del pueblo israelita, como un amigo de Dios. Alguien que es amigo, que puede conversar con él. Moisés ahora acababa de morir. Y ahora el encargado de llevar al pueblo era Josué. Y yo no sé cómo te sentirías tú, pero seguramente, la Escritura no lo dice, pero si tú ves los versículos más adelante, les dice, mira, si tú ves antes del libro de Josué, puedes leer Éxodo, puedes leer incluso el mismo versículo, el capítulo 33 de Éxodo, dice la Biblia cuando describe quién era Moisés, más adelante en el mismo versículo dice que ahí estaba Josué. Lo puedes leer después, pero ahí estaba él también, cerca sirviendo a los pies de Josué. Pero si tú lees Deuteronomio, si tú lees Números, si tú lees Éxodo, te vas a encontrar que Josué era un hombre valiente, era calificado, un hombre de valor, era un guerrero, era un hombre que confiaba en Dios.
Pero es interesante porque en el libro de Josué, desde el capítulo 1 en adelante, todo el capítulo 1, a partir del verso 5 en adelante, Dios le empieza a remarcar, pero tienes que ser un hombre valiente, tienes que ser un hombre que te tienes que esforzar, tienes que ser un hombre que pone en práctica mi palabra. Esfuérzate y sé valiente. Y se lo repite 3 veces. Le repite a un hombre que es valiente y que ha comprobado que es valiente, que necesita ser valiente. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente, por eso te dije, no lo dice, pero sí está implícito, que cuando Dios le comunica, mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú el que va a tener que pasar, el que tiene que llevar a mi pueblo. Seguramente Josué dijo, wow, o sea, él tenía clara la imagen, la persona de Moisés. Él sabía quién era Moisés, él lo tenía claro. Y lo primero que seguramente ha de haber hecho, como la gran mayoría, es compararse. Es compararnos y decir, pero Moisés, el gran hombre, el que tú usaste, y ahora quieres usarme a mí. Lo primero y uno de los grandes errores que cometemos la gran mayoría de nosotros es compararnos. Es comparar y pensar que mi propósito tiene que ser igual al propósito de otro. Hoy vivimos en un mundo en donde pensamos que alguien que es famoso, alguien que le ha ido bien, alguien que tiene miles o millones de seguidores, ha cumplido su propósito. ¿No es verdad? Y pensamos que tener éxito, el que nos vaya bien, el hacer fortuna, es haber cumplido nuestro propósito. Y sabes, eso es una mentira. Eso no es verdad. Así no es como funciona Dios. Si tú lees el Antiguo Testamento y especialmente lees la historia de Josué y de Moisés, te vas a dar cuenta que son historias completamente distintas, que son completamente diferentes. Dice el verso 5, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Así como estuve con él, también voy a estar contigo. Pero lo interesante aquí es, Dios le estaba comunicando, yo quiero hacer cosas contigo. Yo quiero usar tu vida. Así que no te compares. Tú no eres Moisés, tú eres Josué. Y yo voy a hacer grandes cosas contigo. La única conexión paralela, parecida, pero no igual, en la que tal vez Moisés y Josué pudieron coincidir en cuanto a milagros, fue, número 1, el gran prodigio de Moisés con su vara levantándola y abriendo el mar rojo. Y en Josué capítulo 3 vamos a encontrar a Josué con el arca y con los levitas, pidiéndoles que carguen el arca del pacto, que toquen el río Jordán con sus plantas de los pies, y entonces se abrió. Pero aunque fue algo muy parecido, no fue lo mismo. Y ese es el único evento milagroso que los dos pudieron vivir. Pero de ahí en fuera, cada uno tuvo su propia experiencia, y lo puedes leer en sus libros. Los milagros que Dios hizo en la vida de cada uno de ellos fueron milagros completamente distintos, específicos para ellos. Dios tiene un proyecto, tiene un plan, tiene un propósito para cada uno de sus hijos. El gran desafío es poder encontrar cuál es ese propósito. Josué experimentó temor, Josué experimentó duda, pero sin embargo, las palabras que Dios le dijo, porque esto es una promesa, lo llenaron completamente. Así como estuve con él, voy a estar contigo. Y esta promesa, querido hermano, querido amigo, sigue vigente hasta el día de hoy. Hoy tú tal vez puedes decirme, bueno, Juan, es que eso solamente fue para Josué, o solamente fue para Moisés, o para cualquier personaje que tú te imagines de la Biblia.
Pero ¿sabes? Lo que está describiendo la Biblia es el poder de Dios usado a través de personas. Pero no quiere decir que solamente es en ellos. La Biblia no dice solamente con Él, solamente para Él. Dios usó solamente, no. Dios está mostrando que usó a esta persona, pero no está estableciendo que solamente ese poder es para Él. Ese poder es para ti y para mí también. Ese poder está disponible, esa promesa está disponible para nosotros. ¿No es verdad? ¿No Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo, yo estaré contigo? Yo te acompañaré, no te desampararé, estaré a tu lado, no vas a estar solo. Cada uno de nosotros tiene un propósito y necesitamos orar, necesitamos buscar para poder encontrarlo. Y te vas a dar de topes cuando descubras que tal vez tú ya estás caminando en ese propósito. ¿Sabes? Tener un propósito hace mejor la vida. Nos hace útiles. Nos hace que la vida la disfrutemos. Que nos levantemos cada día y querramos vivir la vida que tenemos. Y no estar deprimido, ahí tirado y decir, no sé para qué vivo. No sé por qué estoy aquí. ¿Te has preguntado eso alguna vez? Yo sí, alguna vez lo hice. Pero tener un propósito, entender el propósito, comprender que Dios tiene un plan para tu vida, le da sentido a tu vida. La hace interesante. Hace que te sientas contento. Todos absolutamente tenemos un propósito. Fíjate bien, versículo 6. Aquí viene la frase. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Dios le dice a Josué, Josué, yo tengo una herencia para este pueblo. Yo he hecho una promesa para ellos. Y mi promesa es que ellos van a obtener la tierra prometida. ¿Y sabes qué vas a hacer tú? El que los vas a llevar a ella. Y de alguna manera Josué, me imagino, tal vez volteó y vio el gran pueblo israelita. Y Dios diciéndole, ¿los ves a ellos? Tú vas a ser el que los va a trasladar al otro lado. Y les vas a entregar la herencia que yo tengo prometida para ellos. Una pregunta. ¿Quiénes son ellos en tu vida? ¿Qué significa la palabra ellos en tu vida? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Te has hecho o te has cuestionado o te has puesto a pensar que hay ellos alrededor de ti? Hay personas a las cuales Dios quiere bendecir por medio de ti. Hay ellos en tu vida. ¿Te has puesto a pensar o te has preguntado quiénes son esos ellos a los cuales Dios quiere bendecir? Mira, Dios me ha dado la oportunidad de poder estudiar con muchas personas y he podido ver el poder y el milagro tan grande que Dios hace de transformar vidas, y yo soy uno de esos milagros, de poder transformar vidas que estaban perdidas sin sentido. Nosotros tenemos un grupo en la región acá en Gustavo Madero que se llama RQ, si lo saben, ¿verdad? Y es un grupo increíble de recuperación química. Y es impresionante la cantidad de personas que han llegado a ese lugar y se les ha compartido el Evangelio y los han sacado de las adicciones a través del poder de Dios y de su palabra. Y esas personas que han entendido que el propósito de Dios no era que ellos estuvieran hundidos en las adicciones, sino que tuvieran una vida mejor para ellos y para sus hijos y sus familias, ha cambiado el sentido del propósito de sus vidas. Tú y yo tenemos ellos que tienen sus ojos puestos, sus miradas puestas en nosotros. Hoy no sé cómo esté tu matrimonio, hoy no sé cómo esté tu vida, pero sabes, Dios tiene
un propósito para ti, para que tú puedas ser de bendición para ellos, los que te siguen. Hoy estamos soñando por tener un lugar en donde ellos, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra descendencia, tenga un lugar donde honrar a Dios y ya no seguir pagando rentas. Ya no seguir dando y soltando el dinero y regalándolo, porque de alguna manera lo estamos regalando. Poder tener un lugar propio donde poder darles una herencia a nuestros hijos. Dios tiene una herencia para nuestros hijos. Y tenemos que entender que tenemos propósito. Tú y yo tenemos propósito. Pero sabes, cuando Dios le dice esfuérzate y sé valiente, se lo está diciendo a un hombre de aproximadamente 80 años. La Biblia narra que Josué vivió hasta los 110. ¿Qué quiere decir? Que ya era un anciano. Josué ya era un anciano. Y lo chistoso de todo esto, y digo, permítame la palabra chistoso, es que tal vez muchos, y yo me incluyo en eso, es que tal vez vamos a entender el propósito de Dios en nuestras vidas, tal vez ya cuando seamos mayores. Pero ¿sabes qué, joven? ¿Sabes qué, Abby? Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan y es un plan perfecto. Que tal vez no lo vamos a entender, que tal vez no lo vamos a ver, pero tal vez con el paso de los años tú vas a descubrir y vas a decir, wow, y te vas a sorprender y vas a decir, Dios, gracias, porque cumpliste tu propósito en mi vida. Josué era un hombre mayor, ya era un hombre adulto, ya era un anciano. Pero a pesar de ser un anciano, Dios le dice, Josué, no es tiempo de que te vayas y te encierres en tu casa y te jubiles y ya agarres tu pedazo de tierra y ahí te mueras. No, yo quiero usar tu vida, porque tu vida tiene un propósito todavía. Y no importa cómo estés hoy, Dios tiene un propósito para tu vida, para cada uno de nosotros. Josué, a pesar de ser un hombre adulto, un hombre ya mayor, tuvo que librar varias batallas. Y lo puedes ver en los diferentes capítulos del libro de Josué. Y tú y yo vamos a tener que librar muchas batallas. Y esas batallas que vamos a librar, muchas veces los beneficios quizás no van a ser para nosotros. No van a ser para ti, van a ser para ellos. Por eso es muy importante que tengamos en la mente esto. La frase quizás más importante de la que sigue, por favor. Esfuérzate y sé valiente. Cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida requiere esfuerzo. O sea, nunca va a requerir que te acomodes. Siempre va a requerir de un esfuerzo. Si tú quieres ser de bendición para otros, necesita haber un esfuerzo. Y necesitas ser valiente. Y como cristianos, la Biblia siempre nos va a llevar al ejemplo máximo de valor, sacrificio y propósito. ¿Quién es Jesús? La siguiente, por favor, en Mateo, vamos a leer Mateo y aquí cerramos, versículo 26-36. Dice, entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar a aquel lugar. Versículo 37. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Finalmente, versículo 39 dice, unos pasos más adelante, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como lo quieres tú. Cumplir el propósito que Dios ha diseñado para tu vida nunca va a ser fácil. Incluso para muchos de nosotros va a requerir dolor. Va a requerir sufrimiento. Por eso el ejemplo máximo es Jesús. Jesús, en el momento más crucial de dolor emocional y físico,
estaba peleando consigo mismo para poder cumplir el propósito. ¿Cuál? Rescatarnos a ti y a mí. Él sabía, el momento que viene es un momento muy difícil. Y le rogaba a Dios y estaba luchando contra sí mismo, pidiendo: Dios, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Propósito tiene que ver con lo que tú quieres, Señor. No lo que yo quiero, no lo que yo pienso que es lo mejor, no, lo que tú quieres, Señor. Ese es propósito. Ese es vivir en el propósito, caminar en el propósito. Lo que tú quieres, Señor. Lo que tú quieras, Señor. Querido hermano, quiero terminar diciéndote esto. Todos absolutamente, tú no eres una casualidad. Tú no eres alguien que está en este mundo, caminando por esta vida sin sentido. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios ha planeado cosas maravillosas para ti y para ellos, los que te siguen, los que están detrás de ti. Amigo, Dios te trajo con un propósito. Y ese propósito es que tú puedas conocerle, que tú puedas entender que Él tiene cosas